El papelote este está preparado en valenciano porque es la versión que tenía más actualizada que la preparé para una cosa de Alicante, pero yo la charla la voy a hacer en castellano para que nos haremos más. ¿Qué más? Si os ponéis en la segunda página, la que pone materiales, os vamos a pasar todos esos materiales que hay ahí. Lo que pasa es que os lo vamos a mandar por correo electrónico, en formato electrónico. Aquí hay dos juegos. Os vamos a pasar en formato electrónico porque si no, tenerlos impresos para hoy era un mogollón. Si alguien de verdad los quiere, pues los encarga y para el viernes que viene, que tenemos el de las cifras, estarán impresos, pero es que son casi 200 paginitas para cada uno y 200 páginas. Por todo lo que somos, era imposible tenerlo en este momento. Bueno, entonces, si pasamos revista, sí que hay algunas cosas que a mitad sesión tendremos ya fotocopiadas y que os vais a llevar hoy puestas. Son lo que figura ahí como el análisis del Real Decreto 6 y del Real Decreto 27 del 2012 y la Ley 1-2013. Eso sí que os lo vais a llevar para poderlo mirar. Y también un resumen de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la ley que determina todos los pasos del procedimiento ejecutivo. Además tenemos que seguir. Lo demás, pues eso que os digo. Hacemos un listado con correos electrónicos y dividimos el día y si alguien lo quiere, pues lo encargamos aquí que nos lo vayan fabricando para el próximo viernes, para este viernes, no para el siguiente. Lo que vamos a ver es un cursillo estrictamente jurídico, pero hay una primera parte que es así filosófica, ¿no? Lo que son los principios del derecho. Tiene más interés de lo que parece eso, aunque yo lo voy a hacer muy cortito, porque cuando la gente le da tanta importancia al pago de las deudas, ¿no? y lleva tan mal el no cumplir con las deudas, eso no es solamente que le dé vergüenza que su vecino lo sepa. Eso es algo culturalmente muy arraigado, ¿no? O sea, la historia de esta sociedad está escrita, se puede seguir en lo que son la regulación de las deudas. Cada vez que rezamos, le pedimos a quien sea que perdone nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La idea del pecado es una deuda que tenemos con la sociedad o con los demás. Es que si uno se pone a rastrear en la historia de la cultura de esta sociedad, está toda esa parte de las deudas, de cómo se han regulado y cómo se han resuelto. Y se resuelven, históricamente se han resuelto siempre de forma conflictiva. No sé si se ve eso de ahí. Esa es la piedra roseta. Mi madre la tenía porque la vendían en el mercado. La piedra roseta. La piedra roseta es una piedra que se encontraron en Egipto y ha sido muy celebrada porque está escrita en 3 lenguas. Está escrita en demótico, en griego antiguo y en los jeroglíficos egipcios, y como era el mismo texto, es lo que les permitió aprender a descifrar los jeroglíficos egipcios, ¿no? Esto se lo encontraron cuando era época de Napoleón. Bueno, pues la piedra roseta es un decreto de un faraón que se llamaba Ptolomeo, que decretó una amnistía de deudas en lo que era el antiguo Egipto 200 o 300 años antes de Jesucristo. Porque en la antigüedad, las deudas, o sea, la forma de resolver las deudas organiza las clases sociales. Y esto históricamente ha sido conflictivo y ha significado broncas y luchas, amnistías. Había traído la Biblia
Biblia, pero porque en la Biblia tú te vas al Deuteronomio y explica que el interés no tiene que ser usurero y que eso significa no cobrarle a tu hermano, no pedirle a tu hermano que te devuelva más de lo que le has prestado. Lo que quiere decir que en una época estaban en contra del interés. Te vas a otro... No lo vamos a buscar porque no hace falta. También en el Deuteronomio están los años de jubileo. Cada 49 años decretaban uno que anulaba las deudas. ¿Por qué? Pues porque eso iba provocando una acumulación de riqueza en manos de un grupo y al final conflictos. Entonces la forma que tuvieron de resolverlo fue decir, cada 49 años se anularán las deudas y las posesiones volverán, y está escrito ahí, que no es en los textos antiguos. Luego en la práctica no se esperaban 49 años, llegaba un tipo como el Ptolomeo, porque si se cumplieran los 49 años, en los 48 años, todo el mundo se endeudaría sabiendo que al año siguiente se lo iban a perdonar. Es lo que os quiero decir, ¿no? Pero entonces lo que hacían eran los gobernantes cada cierto tiempo. El otro tipo que hay ahí en el mosaico ese es Pericles, que fue uno de los que propició los primeros movimientos democráticos en Grecia y la democracia ateniense y estableció la anulación de la esclavitud por deudas. Porque también habían distintas formas de esclavitud reguladas en función de las deudas que contrajeran las personas, ¿no? Con lo cual, la amnistía que pedimos nosotros de las deudas por las hipotecas, vamos a pedir, ¿no?, una amnistía de toda aquella parte que se le queda a la gente viva, pues eso no es una novedad, eso históricamente se ha visto. Y podemos decir que tenemos un decreto antiguo defendiendo una amnistía y un decreto moderno, que es el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cuando establecía la expropiación temporal de los bancos para que la gente no se quede. No es una amnistía, pero nosotros vamos en esa línea, no es ninguna cosa alucinada ni que nos inventemos nosotros. Bueno, entrando ya en cosas más jurídicas, ¿cómo se resuelve, cómo se regula las deudas actualmente? Actualmente las deudas se regulan de forma diferente si uno es una persona o es una empresa. Las deudas personales se rigen por una idea muy sencilla que las deudas personales se regulan por la idea de que no se acaban nunca, o sea, de que una persona responde de sus deudas con los bienes presentes y con los bienes futuros y que jamás se anulan, ¿no? Eso está dicho en el artículo 911 del Código Civil y se repite en otra serie de leyes, en la ley hipotecaria, en los contratos que nosotros firmamos, en la ley de ventas a plazos, en la ley de enjuiciamiento civil. Sin embargo, si uno es un empresario o es una empresa, funciona una regulación legal completamente distinta. Por varias razones. Sabéis que las empresas nacen y desaparecen y se vuelve a crear otra empresa con otro nombre y otro CIF, ¿no? ¿Cuántos empresarios han hecho eso? Eso no le pasa al pequeño empresario, porque el pequeño empresario normalmente actúa como una persona y responde con sus bienes siempre, ¿no? Además, lo que son sociedades funciona lo que se llama la ley de quiebra y suspensión de pagos, que, digamos, les permite la dación de pago o poner un límite a lo que son las deudas. Sin embargo, con las personas corrientes, con los trabajadores y con los pequeños comerciantes, con los pequeños empresarios, funciona el principio de que las deudas son una condena eterna que tienes que pagar con todos tus bienes, ¿no? Hay otro tipo de deudas que son las soberanas, que son las deudas entre los estados, que esas se regulan directamente por pactos, ¿no? Esto fue cuando pactaron cómo se iba a liquidar la deuda por la guerra
la Segunda Guerra Mundial alemana, ¿no? Que lo pactaron en Londres en el año 53, que sepáis que los alemanes acabaron de pagar la deuda de la guerra en el año 2012. Porque se pactó unas condiciones que decían solamente cuando tengan superávit ese país y no lo lleve a una situación de crisis o depresión económica, pagará los plazos. Que es absolutamente distinto a lo que están haciendo con los griegos, ¿no? En estos momentos. Interesa saber que las deudas para nosotros se regulan de forma distinta, de tal manera que tenemos que ver lo que vamos a discutir hoy sabiendo que el espacio, que el derecho es un espacio de conflicto social, de conflicto político, de conflicto de naciones, y que eso depende de las relaciones políticas y sociales que hay en un momento dado. Y que por lo tanto las soluciones que se llaman jurídicas no tienen que ver con una ciencia o con una sola idea de justicia, sino que son ideas que van cambiando a lo largo del tiempo. Derecho es lo que hacen los jueces y se dice que las fuentes del derecho son tres: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿no? Eso, muchas oposiciones nos hacen aprender. ¿Cuál era la primera? La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces, los principios generales del derecho serían como ideas de justicia muy elementales, ¿no? Aquí tenemos dos que son importantes y que vale la pena que le dediquemos un pelín de tiempo. Uno es el rebus sic stantibus y el otro es pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda es pacta, los pactos, los contratos. Si lo tenéis, pues tener PowerPoint. O sea, yo os he pasado las firmas para que no tengáis que copiar mucho, sino para que, o sea, que si miráis, ¿quién no tiene este? ¿Lo tenéis todo el mundo? Sí, pero estamos copiando otras cosas. Vale, bueno. Pacta sunt servanda. Pacta, los contratos, los pactos. Sunt, son, están. Servanda, para servirlos, para cumplirlos. Uno firma un contrato para que se cumpla, ¿no? Pues eso decían los romanos. Pacta sunt servanda. Pero también dicen una cosa que es contradictoria. Que dicen rebus sic stantibus. Que una traducción sería si las cosas se mantienen así. Si las cosas no se mantienen así, hay que revisar el contrato. Por ejemplo, cuando cambió la moneda, cambió para todos. Cambió para las operaciones que hacíamos ahora, pero también cambió para los contratos que teníamos firmados, ¿o no? O sea, cuando hay un cambio general, tiene que afectar en principio a las dos partes, porque se supone que el marco general afecta a lo que se ha firmado en un contrato. Por ejemplo, los contratos de trabajo que tenemos todos nosotros, o que teníamos todos nosotros hace unos años, ¿no? Decían que si nos despedían indebidamente, teníamos 45 días por año de indemnización. Pero los jueces dicen, si hay una situación de crisis económica, o si hay una situación de crisis para esta empresa, que es el marco general, entonces no te valen los 45 días, sino que tienes tú también que apretarte el cinturón y llegar a 20. ¿Por qué hacen eso? Pues porque piensan que hay una norma, o sea, una idea de derecho que es el rebus sic stantibus, y es que si cambian las cosas, tienen que alterarse, si cambia el marco general. Esos son dos principios que son contradictorios, pero en sí mismos cada uno de los dos tiene su sentido, ¿no? Lo suyo es, en la aplicación concreta, hacer valer uno u otro, o conjugar los dos. Eso nos va a pasar ahora después. O sea, no es que esté dándole vueltas a la filosofía, porque si ahora veréis, cuando entremos en la charla, cómo tiene la cosa, cuando vayamos viendo la regulación concreta de lo que nos pasa en nuestro procedimiento, esto tiene sentido. Pero os diré que así como en el derecho laboral, el rebus sic stantibus impera, ¿no? En esta parte que es el derecho hipotecario,
lo que quieren hacer imperar, sobre todo los abogados de la banca, es el pacta sunt servanda. Te jodes y lo que has firmado es lo que es. Bueno, en la charla aparecían los datos estos de los desahucios y de los lanzamientos. Me imagino que todos lo conoceréis porque somos gente que llevamos mucho tiempo todos en la plataforma. Sencillamente hacer algunos comentarios que hemos ido aprendiendo con eso. Arriba están las ejecuciones y abajo están los lanzamientos. Pues hay más ejecuciones que lanzamientos porque hay mucha gente que no se espera que la lancen y se abre, como sabéis. También se ve que hay un ligero aumento, ¿no?, sobre todo en los desahucios, ¿no?, de un año a otro. 4.900 en el Iglesia, 6.000, 9.000, 13.000. Bueno, en parte por la cosa se agrava, pero en parte también es porque estos tipos no contaban todos los desahucios. Contaban los desahucios en estas estadísticas que son las del Consejo General del Poder Judicial. Contaban en la web del Consejo General, solamente contaban los desahucios, los lanzamientos que realizaban los servicios comunes de notificación. El juzgado son 8 juzgados, 12, lo que sea, ¿no? Cada juzgado tenía que ir a notificar, enviar al secretario y a un oficial: oiga, usted se tiene que marchar no sé qué día. Pero cuando son ciudades o juzgados grandes como aquí en Valencia, entonces en lugar de cada uno enviar a sus funcionarios, crean un servicio común, que es el servicio común de notificación, que esa peña lo único que hace es ir a hacer notificaciones de embargos y tal y cual. Entonces los desahucios que se contaban eran solamente esos. En Paterna, ¿sabéis si hay servicio común de notificación? Sí. Sí que lo hay en Paterna. Hay otras ciudades importantes que no. Se estima que un 40% de los desahucios quedaban fuera de esas estadísticas. Entonces, cuando en el año 2012 nombraron en el Consejo General del Poder Judicial a un valenciano que se llama no sé qué Moliner, salió la mierda esa. Con lo cual, cuando nosotros decimos que hay 400 o 500.000 desahucios, sumando los de los años anteriores, que sepáis que los años anteriores se dejan un capazo de desahucios. También es verdad que los jueces dicen: pero esas estadísticas, tío, recogen apartamentos, primeras viviendas, garajes, empresas. Los jueces dicen que a muñequilla un 30% son familias. Bueno, pues lo que tenemos que saber es que de esas cifras habría que aumentarlas un 30 o un 40% y que de esa cantidad total habría que coger una tercera parte y eso serían familias, que son muchas. ¿Sabéis por qué no tienen interés en hacer unas estadísticas buenas? Pues porque sería, en fin, anunciar unas estadísticas fiables sobre un tema tan criminal como este, ¿no? Pero esto se lleva por ahí porque uno coge y hace habitantes en la comunidad valenciana, 5.129.000. Desahucios en el año 2012, 29.000. Eso quiere decir que hay 5,7 desahucios por cada 1.000 habitantes. Os miráis cuánta gente vive en vuestro barrio, en el Google, o en vuestro pueblo, ¿no?, y haces una regla de 3. Dices: si aquí hay 10.000 personas, 50 desahucios al año. Así de fácil. Es una buena cifra, ¿no? Una buena cifra que es un buen elemento de propaganda. Vale. Vías que hay para reclamar las deudas. Hay 4 caminos, hay 4 vías en derecho para reclamar las deudas, que son el proceso declarativo, el monitorio y la ejecución. ¿Cómo es un juicio? Un juicio tiene 3 partes. Denuncia o demanda, primera parte. Juicio, ¿no?, que es lo que hace el juez y decide una solución, y ejecución de esa solución. Demanda
juicio, ejecución. Eso es lo que es un juicio. Un juicio declarativo es el juicio general que vemos en las películas. Cuando los abogados presentan pruebas, salen testigos, las discuten y tal y cual. Se inició con una demanda de una parte, lo que vemos en la película es todo el juicio y al final está la ejecución de lo que decide el juez. El monitorio es un procedimiento más abreviado, como el de las películas, puedes presentar pruebas, pero es más reducido, y que tiene que ver con las deudas económicas, fundamentalmente. El declarativo vale para todo tipo de litigio, ¿no? Ahora, los que veis en rojo son dos procesos de ejecución. Eso lo que quiere decir es que no está el juicio completo, no está el litigio completo, no hay demanda, juicio y ejecución, sino que casi se va a la última parte de cabeza. Por eso es tan rápido. Lo que nos pasa a nosotros es que están ejecutando un pacto que nosotros firmamos en el momento de aceptar la escritura de la hipoteca. ¿Qué aceptamos en aquel momento? Pues que si el banco decía que le habíamos impagado algún plazo, le concedíamos por anticipado al banco la capacidad de solventarlo quitándonos la casa. Eso es lo que nosotros firmamos. Nosotros firmamos una ejecución. Y esa ejecución es la que un juez supervisa rápidamente y hace que se cumpla. Por eso los dos procesos que hay abajo van tan rápido. ¿Qué diferencia tiene una ejecución ordinaria y una ejecución hipotecaria? Pues que la ejecución hipotecaria, la compensación que tiene el acreedor es pillarnos la casa o el inmueble que sea. Hay un bien que está hipotecado. Hipotecado es que hay un bien que se da especialmente en garantía. La ejecución ordinaria es un procedimiento de ejecución, pero que pueden tirar mano a cualquier cosa que tengamos. A una cuenta corriente, al coche, a la vivienda, a otra vivienda que no esté en la hipoteca. La ejecución hipotecaria, cuando el juez comprueba que hay un impago, lo que tira mano directamente es a la casa. ¿Cómo se ve eso? Nosotros lo que vemos normalmente son procedimientos de ejecución hipotecaria. Juzgado 2 de Paterna. Procedimiento de ejecución hipotecaria número, eso es lo que pone el encabezado. Ahora habréis visto otros encabezados que ponen juzgado número 2 de Paterna, procedimiento de ejecución de títulos no judiciales. Ese es el procedimiento general. Título es, lo que los juristas y esta gente llama título es a un documento, ¿no? A una escritura con todas las bendiciones, ¿no? Para el puño del papel de la notaría o el papel del Estado, la firma, eso es un título. O lo mismo pero hecho en juzgado. Papel oficial, firma del juez. Un título es un acuerdo o una instrucción judicial o notarial. O de personas no judiciales pactándolo en un notario. Entonces, ejecución de títulos no judiciales es la ejecución ordinaria. Ejecución hipotecaria es la que nosotros estamos acostumbrados a ver corrientemente. No judiciales. ¿Qué diferencia hay entre uno o el otro? Pues hombre, que la ejecución hipotecaria es todavía más rápida, porque no se tienen que pensar qué bien pillan o qué valor tiene el bien que quiere cogerse el acreedor. En la ejecución hipotecaria está puesto la casa de tal calle, que tiene un valor, efectos de subasta de no sé cuántos. Entonces ahí van fallados. Con la ejecución de títulos no judiciales, con la ejecución ordinaria, es también muy rápida, pero no tanto. Nosotros vemos la hipotecaria, pero ahora Banesto, claro, Banesto, Popular, como ven que hemos aprendido a ponerles obstáculos y tal y cual,
como ven que hay mucha sensibilidad por parte de una parte de los jueces para tal, pues se están intentando abrir otro camino, que es el de la ejecución de títulos ordinarios, para intentar trincar pues, la cuenta corriente, la pensión, no sé qué. Tenemos que aprender de eso. Pero una pregunta, ¿el proceso de ejecución hipotecaria Sí. va también a por el resto del dinero? No. ¿No? Primero van solamente por la casa. Y si quedara una cosa pendiente, tendrían que iniciar otro procedimiento reclamando esa otra parte. A mí se me dan casos en el que van a por los dos a la vez. Van por el ordinario y por el hipotecario a la vez a la misma persona. Yo tengo un caso ahora que van por los dos, es el proceso abierto. Claro. Lo que pasa es que ahí hay una parte de controversia, porque una parte de los juristas dicen que no se pueden iniciar los dos procedimientos simultáneamente. Que la ejecución hipotecaria es un pacto mucho más concreto y específico que debe de resolverse antes que el otro procedimiento. Pero esto es derecho, tíos, esto no es una ciencia y son matemáticas. Aquí hay argumentos para defender una cosa y argumentos para defender otra, y al final hay un tipo o una tía que es al que le llamamos juez, que es el que toma las decisiones. Entonces te vas a encontrar decisiones contrarias y opiniones contrarias. Parece ser que es más probable y es fácilmente definible que se haga primero una cosa y después la otra, pero pueden intentar o pueden conseguir incluso que vayan a los pasos a la vez. Eso. A mí. Y ahí las ejecuciones extrajudiciales, eso entraría como proceso de ejecución hipotecaria, pero fuera del juzgado, como... Eso sería un proceso de ejecución hipotecaria, pero que no se realiza en juzgado, se realiza fuera del juzgado. Sí, pero luego tienen que ir a morir al juzgado, ¿verdad? Luego tienen que ir a morir al juzgado, sí, sí. Bueno, hasta ahora más o menos por el asunto. Pues, vamos a ver una serie de cosas, digamos, un picoteo concretitas y luego llegamos al procedimiento. Primera cosa, porque lo primero que hacemos nosotros es parar el desahucio, si es posible. Todo el mundo sabéis cómo lo hacemos, porque lo habéis hecho todos, o sea que yo no os tengo que enseñar nada. Además esto que os cuento no me lo he inventado yo. O sea, yo soy economista y no sé estas cosas. Esto es que poco a poco los abogados nos han ido dando una pista y otra pista, y aquí lo único que yo he hecho ha sido meterlo todo en un PowerPoint. Este PowerPoint tendrá más información seguramente dentro de 6 meses, cuando estos tipos o tías nos van dando más dosis. Bueno, parar el desahucio. Parar el desahucio lo hacemos porque hay un artículo que es el 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ahora lo tendréis, cuyo texto es el que está puesto ahí, que dice: cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes dependan, el secretario judicial les dará un plazo de 1 mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo 1 mes más. Así que, primero enrojito, vivienda habitual. Segunda historia, el secretario judicial les dará un plazo. El secretario judicial no puede decidir. Ahí hay un imperativo que debe de cumplir el secretario judicial, le guste o no le guste. ¿Sabéis? O sea, el dar 1 mes es una obligación del secretario judicial. El dar 2 meses es una decisión que toma motivadamente el secretario judicial. Pero el primer mes nos lo concede la ley sin más historias. Ese es el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Motivadamente, pues, habéis pedido paralización de desahucios muchas veces vosotros. Con una carta del colegio, con una justificación médica, explicando que hay enfermos en el domicilio. Hay un pacto en la Comisión de Notificaciones, en el Servicio de Notificaciones de Valencia,
que siempre que esté la plataforma, el impacto de la persona que lleva ese servicio, que es una secretaria judicial, y de los sindicatos, de que tirarán para atrás el desahucio. Eso lo sabemos porque nos lo han explicado ellos mismos. En el primer lanzamiento. ¿Más lanzamientos? Pues más lanzamientos hay que motivarlo. O más de un mes hay que motivarlo. Lo mejor con un escrito. Fijaros que aquí habla del secretario, no habla del juez. El secretario o la secretaria, no habla del juez o la jueza. Porque el juez o la jueza puede dar el plazo que considere. No tiene restricción. Puede dar 6 meses, puede dar 8 meses. No hay ningún artículo de la ley que impida al juez el dar un plazo más largo. Al juez. El secretario se mueve entre 1 y 2 meses. Si queréis que acabe el curso, hay que redactar una carta dirigida al juez o a la jueza. Hasta el plazo de 2 meses es el secretario. Por lo cual, ¿cómo montamos un stop desahucio? Pues lo montamos. Para montarlo y no tener ningún lío, es saber si es primer lanzamiento o segundo, es decir, si le han concedido ya la prórroga esta del mes o no. Y lo que hacemos es hacer una comunicación a la delegación de gobierno de que hay una concentración ahí, porque así montamos la concentración y la comisión judicial para. Con esas dos cosas, con el artículo 702 y con una comunicación a la delegación de gobierno, paramos lo que sea. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando alguien viene también a decirnos, os doy 15 días para que quite los muebles, pues no tenéis por qué aceptarlo, porque sabéis que de vuestra parte hay como mínimo un mes. Sin hacer falta ni desobediencia civil, ni ponerse chulos, ni nada. O sea, nosotros, metiéndole una comunicación a la delegación de gobierno de que vamos a hacer una concentración, y con ese artículo, con toda tranquilidad, da lo mismo que seamos 12 que 2. Mejor que seamos 12 porque conseguimos la repercusión que procuró aquí. Bueno. A ver, yo aquí tengo una duda, si del servicio de notificaciones te notifican que el lanzamiento es el día 20, lo que tú dices del mes es a partir de ese día, o sea, de la primera, o sea, no de, independientemente de que te avisen con más o menos tiempo de cuándo va a ser el desahucio. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, digamos que es la primera vez que vendrían con fecha ya, que ya te tienen que haber publicado previamente, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿hay una fecha, o sea, hay un plazo mínimo legal previo de comunicación? ¿O a ti te pueden decir hoy, mañana te... No lo hacen. Desde el momento en que el piso está subastado, sí, pasa un periodo que son 20 días que se lo adjudica el banco, ¿no? Y después hay un periodo de administración en el juzgado y ya podrían... No, pero yo creo que se refiere a que cuando a ti te comunican, ¿vale? ¿Tienes un mes? Que te tienen que decir, por ejemplo, no te puedes decir, pasado mañana es el lanzamiento. ¿Cuánto tiempo? Hay mínimo. Eso depende de la cantidad de faena que tenga. No. Sí, la notificación te la dan hoy. ¿La notificación cuándo te llega? ¿Cuántos días antes? No pregunto eso. Lo que dice la ley es esto. Vosotros estáis diciendo, ¿tenemos alguna otra ley? No, pero yo no pregunto eso, Manolo. Me he explicado mal. Yo, por ejemplo, soy secretario judicial y llego a notificarte a ti, ¿vale? Y la fecha que pones en una semana, ¿eso es legal? Vale, eso es lo que yo pregunto. Sí. O sea, no tiene que ser un 15 días o... ¿Cuánto tiempo antes te lo notificas? Vale, eso es lo que yo me refiero. Vale, entonces... Yo creo que esto es un acto administrativo. Lo de los actos administrativos, en general, sí que tienen un plazo de cumplimiento, de un mes, en general. Pero como quiera que aquí hay una legislación que concede ese mes, yo creo que no se suman las cosas y vosotros decís, bueno, la carta la he recibido hoy, me tienes que dar un mes, no, me tienes que dar un mes por este artículo. Pero a mí me llegó y me daban 13 días, por ejemplo, por eso pregunto. Pues 13 días, a ti te llega. A mí me dieron 5, por eso. Claro, y hay gente que le dan 2 días. Sobre esos 2 días podemos arrancar 30 más 1.
o ir al juez a rascarle más. El primer desahucio siempre se para, entonces. Claro, siempre. Legalmente sí. Si yo lo que os estoy intentando transmitir es que no hace falta ser la superplataforma para parar el primer desahucio. Lo podemos hacer cualquiera. Cuando va el desahucio, cuando van al desahucio va el secretario judicial con la policía. En un desahucio que pasó de UCI, el señor cuando abrió la puerta vio que era la policía, que no sabía ni que venían, estaban todos en pijama en casa y en el momento le dice, bueno, te vamos a hacer un mes, sin saberlo, igual incluso se lo pueden dar, pero claro, si lo sabemos mejor así sabemos por qué no lo dan, no que te lo están regalando porque No te lo están regalando. por eso, pero lo dijeron, bueno, no me volvemos y le hicieron otra notificación. Se la dejaron. Están obligados. Si no sabes, te la puedes volar y te dicen, bueno, después de los días sí, lo sabes. ¿Sabes? Lo bueno es saber para. ¿Vale? Bueno, pues eso era ese es el primer desahucio que paramos, donde fue... No me acuerdo ahora del nombre de... Es lo mismo. El otro rollo que vale la pena que no son problemas, lo de los inquilinos. Bueno, sabéis todo el mundo que lo de los inquilinos no funciona, ¿no? Es que esta semana todavía llamaba gente a la plataforma diciendo que tenían inquilinos, que su hijo era inquilino, que hay que hacer un contrato. Eso no le tiene un desahucio. El que haya un tercero involucrado en habitar en esa vivienda, lo único que dice la ley, el procedimiento civil, es que les dará al secretario 10 días para que presenten un título, es decir, algún contrato o alguna resolución judicial que justifique que ellos están ahí. O sea, que les dan 10 días para eso. Si hay alguien que dice, yo no soy fulanito de tal que viene a desahuciar, pero yo vivo aquí, 10 días. Si en esos 10 días presenta un contrato que el secretario judicial o la secretaria judicial estima válido, porque lo ha pasado por el registro, porque los pagos están hechos por cosas así, pues la ley admite que hay un tercero habitando, le permite seguir ahí habitándolo, pagándole las mensualidades al banco, y el banco tiene derecho, a si considera que ese alquiler es insuficiente, repetir contra el propietario de la vivienda y decirle, macho, como has puesto aquí un alquiler de 100 euros y aquí en la zona se pagan 200, me tienes que completar. O sea, que eso, el meter ahí un inquilino o alguna cosa por el estilo, es una pequeña solución para... O sea, no es una solución, es un pequeño palito para... Es un mal parche. Vale, seguimos. Pero eso sí, el inquilino está pagando una cuota o si no está pagando y eso no ocupa solo también. Si no tiene un vamos a hablar con propiedad que justifique las cosas, tiene 10 días y se tiene que tirar. Claro, yo tengo de los dos. Tengo gente que está ocupando, que tenía contrato que no lo paga, entonces, pues claro, eso fue lo que provocó que la persona no pueda pagar la hipoteca, porque si aquí el inquilino no te paga, tú no puedes pagar la hipoteca, pues se quede el piso, pero que saquen esos a los inquilinos. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero si el Y otro inquilino que sí que tenía contrato, tiene un contrato, entre los 10 días se tiene el contrato, el secretario judicial lo va a pillar fuera de juego, porque el secretario judicial a partir de ahí va a tener que comprobar que no le pagan. sí, pero el secretario judicial hace lo que le dice la ley expresamente. Comprueba que hay título, le tiene que conceder que siga viviendo ahí. Otra cosa es que el nuevo propietario o el anterior propietario abre un procedimiento para desahuciar a esa persona porque no paga las mensualidades que... Vale, entonces si hay un contrato de alquiler, sí que tiene que estar ahí. Sí que se puede quedar. Si hay un contrato de alquiler, sí que tiene que estar ahí. Pero también vosotros habéis oído que hay en el derecho laboral y en el derecho contratos verbales. Sí. O sea que hasta en teoría, sin presentar un escrito, uno podría decir, es que yo tengo un contrato verbal, pero en este caso habla la ley de título. Yo creo que un contrato verbal exactamente no es un título. Vale, pues... La otra historia. Liberación del bien, enervación. Bueno, enervar, además de poner nervioso, hay una
chica esta que sale en una película de Almodóvar que todo el rato va diciendo que le enerva esto, le enerva aquello. Pues enervar, además de eso, significa quitar fuerza, quitar razón en una polémica, ¿no? En unos argumentos. Entonces, ¿cómo le quitas fuerza, cómo le quitas argumentos, ¿no? ¿Cómo debilitas los argumentos de alguien que te está demandando en el juzgado? Pues poniendo dinero encima de la mesa. Eso es lo que dice este artículo. A ver, en el caso al que se refiere el artículo anterior, luego lo veréis cuando tengáis la ley de enjuiciamiento, ¿no? El acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunica al deudor que, hasta el día señalado para la celebración de la subasta, podrá liberar el bien mediante consignación de la cantidad exacta, o sea que se podrá liberar el bien, es decir, quedártelo tú, que no te lo quiten nada. Si hasta el día de la subasta consignamos la cantidad exacta de principal e intereses que estuviera vencida. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el día de la subasta, si tú te presentas al juzgado hasta ese día con pasta por un importe tal que sean las cuotas que deberías de haber pagado y no has pagado hasta ese día, la cosa se frena. Las cuotas, no los intereses de mora, no las costas judiciales. Lo que dice el artículo es que uno bloquea la subasta y el procedimiento ejecutivo si hasta el día de la subasta, en todo ese periodo de tiempo, lleva allí la pasta que se refiere a nivel de las cuotas impagadas. ¿Vale? Si leéis bien el artículo, no hace falta... Si leemos bien el artículo, es si el acreedor quiere. Pero, aquí en rojito, veréis que pone, si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien. Es decir, que si es nuestra casa, te presentas el día de la subasta y pones esa pasta encima de la mesa, el banco podrá reclamarte con otro procedimiento, las costas judiciales, los intereses de mora, lo que sea, pero tú te quedas con la casa y paras el procedimiento. Ahora, si es un chalet, que es de vivienda habitual, no. O si es una segunda residencia, o si es... Bueno, un chalet puede ser la vivienda habitual. Sí, pero si es un garaje, por ejemplo, si es un garaje en teoría, yo creo que nos lo quitan. Vale, si las cartas en notario también se puede hacer lo mismo, pero en el notario, yendo al notario a pagar. Vale. Vale, pues eso es la generación. Aunque en un caso, No, sí, ya lo sé, por eso lo pregunto. aunque en un caso nosotros estuvimos, No, ya pedirá tampoco lo dejaron, porque le quería hacer pagar también lo del notario. estuvimos con una persona que le quitaban el piso en el notario y el notario le vendió el piso, le adquirió el piso al del banco y no nos permitió ni siquiera saber lo que estaba haciendo el cabrón. O sea que no nos dio la posibilidad de poder entrar y poner el dinero. No lo teníamos, pero no nos dio esa posibilidad. Bueno, no lo pone ahí, pero todos los artículos estos son de la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, os propongo que entremos en el procedimiento y paremos a hacer el debatillo o a terminar lo que sea. Vale, pues el procedimiento judicial tiene dos fases, ¿no? Dos grandes partes, ¿no? Digamos. Una parte por la que el banco se va a adjudicar nuestra casa y una segunda parte por la que va a poseerla, ¿no? Porque pues una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Tú puedes tener una propiedad y haberla dejado a quien sea, ¿no? Usus, frutus y abusus. Uso, fruto, que es el disfrute o el usufructo, y abuso, que es
digamos, no usar, destrozar la cosa. Vale, entonces, la primera parte, como sabéis, se puede hacer en notaría o en el juzgado. Si el procedimiento es judicial, pues un procedimiento extrajudicial, como señalaba Germán y Juan antes. Ahora, la primera parte realmente tiene, la parte de la adjudicación tiene, digamos, dos subpartes o subfases, ¿no? La que abre el procedimiento, que se inicia el día que recibimos la carta de la notaría o el tocho, y la segunda parte en la que se realiza la subasta. Esa es. A partir de ahí, a partir de que la subasta está hecha, sea en notaría o sea en el juzgado, el banco dispondrá de 20 días para adjudicarse, que se dice, la casa. Si no se le adjudica, ¿qué pasa? Pues si no se le adjudica, la ha cagado. Porque ha gastado el procedimiento hipotecario, ¿no? Y al final no ha conseguido la adjudicación del bien. Hay casos así, hemos tenido en la plataforma casos así. Hay una chica en Almásira que, mira, y ahora ya no le pueden ejecutar otra vez la hipoteca, ¿no? Pueden entrar por el otro procedimiento de títulos no judiciales. Amaya o Amaya también, la sudamericana esta también. Es la que el juez extrajudicial y luego el mismo notario le dijo, oye, toma, porque la casa no se la adjudica al banco. Y Marica de Santander. La registró, sí, cambiarla. Y no cambiarla. El mismo notario le dijo, se lo publicó. Que lo de la adjudicación. Espera, que la compañera tiene una... Si no se la adjudica al banco, sigue siendo tuya. Luego te reclamarán la deuda, pero la casa no. Te pueden reclamar la deuda por otro procedimiento. Sí, por otro Pero la casa no, porque ya... Vale. te podría consumir la deuda. Se puede iniciar un procedimiento otra vez. Es que Pero empieza... no es un proceso... Procedimiento ejecutivo no, porque ya la han ejecutado. Procedimiento hipotecario de ejecución de hipoteca no pueden ejecutar. A ver, en un solo acto físico, cuál es la subasta, hay dos actos jurídicos. Uno es subastar el bien y otro es adjudicarse. O sea, es un solo acto físicamente, una comparecencia y después una cosa que pasa en las tramoyas, ¿no? En la parte de detrás del juzgado. Pero hay dos actos jurídicos. En el desahucio, ¿no? En el lanzamiento, que es una sola cosa, también hay dos actos jurídicos. Uno es el lanzamiento de tiras y otro es la posesión, que es lo que hizo Colón cuando llegó a América, ¿no? Poner la chisme de esto es de Isabel. O sea, hay dos actos jurídicos. En la escritura, aunque es una escritura, sirve para reclamarnos hipotecariamente o sirve para reclamarnos como ejecución ordinaria, que os he dicho. Porque se supone que esa escritura tiene un montón de derechos contenidos. Quiere decirse que tenemos que ver la cosa así con un poquito de calma, ¿no? Una escritura ejecutada hipotecariamente, pues ya está ejecutada hipotecariamente, ahora le sirve al tío para reclamar en otro juzgado como un procedimiento ordinario. Se hace la subasta, pero si el banco no se la adjudica, pues ha desperdiciado, digamos, el procedimiento. Si nosotros pagamos a la comisión judicial y conseguimos el mes, pero el borde de la comisión judicial dice, pero voy a levantar acta de posesión, pues la persona sigue dentro, le dan el mes, pero jurídicamente uno de los dos actos, que es el desahucio, el lanzamiento se ha evitado, pero la posesión no se ha evitado. Con lo cual esa casa ya es del banco y a los 30 días te jodes y te tiras.
Si vosotros conseguís no solamente parar el lanzamiento, sino que no hagan el trámite de posesión y le damos un mes, aún tendríamos... No se realiza porque no se pone a nombre del banco, entonces empezaría el procedimiento ordinario. Pero podrían también quitarle la casa por el procedimiento ordinario, igual. Empezarían, no. Podrían empezar el procedimiento ordinario. El tiempo y puedes estar ahí, el procedimiento no es tan fácil y hasta que empiezan el proceso, te buscan los bienes, deciden que van a ir a por ese dinero. Tienes ahí un año, 2 años. Realmente lo que pierde es el banco, toda la parte que ha hecho, pero... Si no pagas la hipoteca, perdes la Por ejemplo, Manu, Y tú ganas tiempo para negociar. la naturaleza, por ejemplo, en mi caso, que me anularon el procedimiento, ahora, si volvieran a iniciarlo, tendría que ser por el ordinario, no podría ser por el de ejecución hipotecaria. Juan, No he entendido muy bien lo de que en la subasta son dos cosas a la vez, que es la subasta y la jubilación. Pero, o sea, cuando el banco se paga por la vivienda, o sea, se la adjudica, ¿no? O sea, y si no es que la subasta queda desierta, que no se presenta nadie, como sea... bueno, ahora vemos esa parte. O sea, la subasta puede quedar desierta y en ese caso es el banco el que tiene que quedarse con la ayuda de adjudicarse. Pero, o sea, lo que me refiero es a porque yo sí que he oído esto de que como que es un fallo que comete el banco y que entonces pierden la posibilidad de adjudicársela por el tiempo y todo eso. Vale. La subasta puede estar desierta o puede tener posores. Eso lo vemos ahora. Vale. Es decir, pueden ir subasteros, o beneficiado, puede no ir nadie y entonces es el banco el que tiene que actuar. Pero el banco, si no va nadie, el banco se la queda. Además se la tiene que adjudicar. Además se la tiene que aplicar, además tiene que decir quiero. Vale. Y firma. Dígame. Vale. Ahora no vemos eso porque tendréis la ley de enjuiciamiento civil y mira, vamos a ver, la subasta quien puede entrar es cualquier persona interesada. ¿Quiénes están interesados? Pues está interesado el banco porque tenemos una deuda con él, entonces los que van en nombre del banco pueden entrar. ¿Quién más puede estar interesado? Quien haya consignado una cantidad para presentarse. La cantidad que tienen que poner yo creo que es un 15%. Bueno, un 20% era lo que... Vale, un 20%. Entonces, quien ha consignado la multa, un 20%, los pasteros pueden personarse. A nosotros no se nos obliga, pero nosotros tenemos un interés legítimo en estar presentes en la subasta porque es precisamente nuestra casa que se está subastando. Entonces, es verdad que los notarios se negaban a que estuviéramos, pero después de los equipos han tenido que aceptar que tenemos un interés legítimo y que por lo tanto legalmente tenemos derecho a estar presentes en la subasta. Pero claro, una cosa somos nosotros y otra cosa es cualquier familiar, ¿eh? Depende del buen rollo que tenga. Yo entiendo que siempre el propietario o la propietaria de una vivienda siempre puede decir, vengo yo y vengo acompañado por José porque me va a asesorar. Pero que tampoco podrás coger y decir, no, vengo, pero me acompañen como asesores. Anda para allá, dejamos pasar a uno. Yo, colegas, ¿qué hacemos? O sea, ¿hacemos la asamblea esta ahora o paramos y nos tomamos un café? Paramos. 2% de los casos que la gente se queda con su vivienda, un 5% o algo así. Toda la pelea que tenemos es que no nos destrocen al 100%, ¿no? O sea, intentar que vaya deuda,
intentar que los intereses sean lo más posible, que las costas judiciales, o sea, digamos que abaratamos la factura, no es poco para la gente que se queda con deuda, ampliamos el plazo de poder estar en la casa, el que tiene que salir sale con una cierta dignidad. O sea, sabemos que lo que conseguimos son, digamos, cosas parciales, pequeñas, que no son despreciables en absoluto, pero que hará falta un cambio de legislación hipotecaria para encontrar las soluciones reales al problema que nos agobia a todos. Porque eso lo decimos en las asambleas, pero yo creo que hace falta tenerlo en la cabeza todo el rato, porque lo que vamos a hablar ahora a partir de aquí es también cómo poner palitos para que el plazo se haga más largo, para obligarlos a que se sienten a negociar. En muchas ocasiones, como consecuencia de los bloqueos jurídicos, consigues que el banco... o sea, hay un procedimiento que, para suspender las subastas, que se ha inventado el Héctor, que ahora lo contaré, que no funciona en el caso de Diego, aunque creíamos que había funcionado. No funciona en el caso de Diego, porque Diego lo que hizo fue enervar el crédito. O sea, Diego lo hizo fue enervar el crédito, pero que en Sueca, la semana pasada, sí que ha funcionado. Ha funcionado y la jueza ha dicho que detenía el procedimiento, luego veréis hasta bastantes meses, y eso ha cambiado la actitud del banco y le ha dicho, vale, pues aceptamos la dación en pago. En mi caso creo que simplemente ponía suspensión la resolución, pero era una especie de aplazamiento, digamos. Era una suspensión porque el banco había puesto el freno, porque tú habías llegado a un acuerdo. Ya no, pero había dos escritos, uno era el de que la deuda estaba tal y lo podemos empezar el contrato, y luego era el tema de la suspensión que contemplaba el estudio de las cláusulas abusivas que habíamos presentado por escrito. Pero la jueza no dice, estimo que el recurso, con las cosas que dice Héctor, es correcto. Ya, bueno, a mí el juzgado lo que me dijeron es que, bueno, el banco va a recurrir seguramente no, pero habíamos ganado 5 días, 5 o 6 días, vamos, no mucho, pero vamos. Bueno, en cualquier caso lo que estaba contando era que conseguimos son bloqueos para establecer el... Bueno, vamos a entrar de las tres partes que hay, de los tres pasos que hay, ¿no? Parte 1, adjudicación, parte 2, posesión. La parte 1 tiene dos pasos, que es el inicio del procedimiento y nuestra oposición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues esto lo sabemos bastante. Lo que buscamos es ganar tiempo para conseguir abogado de oficio o para preparar la inervación, ¿no? O discutir el importe. Esto sí que es importante, discutir el importe, porque el importe que el banco nos está reclamando no se ajusta a la ley, por las costas, por los intereses que suelen estar mal calculados, o discutir la existencia de cláusulas abusivas apoyándonos en la sentencia del Tribunal Europeo del año pasado. Ahora veremos lo de las cláusulas abusivas. Por dar dos pinceladas sobre los importes. ¿Por qué podemos discutir los importes? Podemos discutir los importes porque los intereses suelen estar mal calculados. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es pedimos un segundo crédito que no nos da el banco la pasta, sino que se la queda en un cajón para ir pagando las letras conforme van venciendo, ¿no? Eso seguro que pero si no te dan la pasta, que la tienen ellos en un cajón, ellos no pueden cobrarte el interés por un dinero que no te han dado. ¿Me explico? Ellos, tú has llegado a un acuerdo al 5%, pues el primer mes te tendrían que cobrarte un 5% solo de la cuota que has pagado, no de la totalidad del dinero.
ahí el banco suele hacer trampillas. Pero averiguar o discutir el importe es muy difícil para una persona que no tenga unas ciertas nociones de... Sí, Porque la fórmula es además que Claro, hay ya por eso, de cálculos. pero tan difícil es Yo soy para... negada, yo no puedo... Tan difícil es, bueno, pues un día si queréis hacemos una cosa de esa, pero mirad, tan difícil es para nosotros hacer ese cálculo, con un Excel se hace muy fácil, pero tan difícil es para nosotros como para el juez y para el secretario comprobar lo que son letras, ¿sabéis? Entonces, en cuanto uno entra a discutir, el abogado entra a discutir el importe y adjunta un cálculo o un escrito de un economista, una cosa de estas, les han metido un pollo bastante, o sea, les han bloqueado bastante el tema, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que se puede hacer, aunque efectivamente lo que decía es que la parte de cuando hay otro crédito que te conceden adicionalmente para ir pagando las cosas, ahí es súper fácil que hayan hecho trampillas, el banco. Eso es una de las cosas que se puede mirar. Otro punto importante es lo del abogado de oficio. Ya sabéis que desde el día que recibimos el tocho empiezan a correr 10 días, que es el plazo que se da para que se pueda, por nuestra parte, presentar oposición, que se dice. Y esos días van corriendo desde el momento en que recibimos el tocho. Nosotros cuando recibimos el tocho nos tenemos que ir a buscar abogado o abogada de oficio. Cuando ya tienes hecho el trámite ese, Avance mi día para con eso podemos paralizar. Por eso podemos paralizar el tiempo de ese procedimiento. Es importante hacer esa gestión rápida para no consumir los días que tiene el abogado o la abogada para poder enterarse del procedimiento y presentar la oposición. O sea, nosotros lo recibimos hoy, el primer día será mañana. Si recibimos hoy el tocho, mañana nos vamos al juzgado, pedimos abogado o abogada de oficio, nos dan 2 papelines, nos vamos al juzgado y decimos, acabamos de solicitar abogado de oficio, por favor paralice el procedimiento. Como lo estamos haciendo en el día 1, deberían de estar los 10 días intactos. ¿Vale? Ahora, esa gestión que hemos hecho, que paraliza, al presentar la petición, paraliza el tiempo del procedimiento, abre a vez un trámite que es que nos designe el abogado o abogada de oficio en concreto. ¿Cuánto puede tardar eso? Puede tardar un mes, puede tardar 2 meses, depende de cuál sea el juzgado. Puede que al final de ese plazo nos digan, no tiene usted derecho a tener abogado de oficio. O puede que nos digan, su abogado de oficio es la señorita Cristina García. ¿Vale? Cuando hacemos ese trámite, también estamos diciendo pedir abogado, pero realmente pedimos abogado y procurador, pedimos las 2 cosas. Cosas que hay importantes con esta historia, que si nos dicen que no, el día que nos comuniquen que no, hay que recurrir. Que solamente hay 5 días para presentar el recurso, que hay que ser súper estrictos con eso. Realmente los abogados dicen, yo eso no lo he encontrado en ningún sitio y no me lo han dicho, los abogados dicen que hay 5 días más 1 de gracia, pero las gracias las concede quien es bien gracioso, ¿no? Entonces, hay que contar con 5 días. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Se ha ido el año, que tenía que contar esto él, ahora se está poniendo de moda el notificar con SMS. Y le dan la pompa de que eso es un puro SMS. Que llega la carta también después. Sí, Claro. Pero con Maricarmen pero no me llegó la carta. Nosotros fuimos sí, a esa le comunicaron a nosotros nosotros le comunicamos por teléfono. Fuimos a juzgados pero la Sofía Abogado, documentación. eso sí, eso es lo que no. Dijeron que hasta que no llegase la carta no te Hasta carta. acá, Vale. Lo que pasa es que vamos a ver. O sea, yo lo que os quiero decir es, efectivamente, eso, o sea, las comunicaciones entre el juzgado o el ayuntamiento y nosotros, los ciudadanos, eso está regulado por la ley de procedimiento administrativo, que no ha cambiado. Con lo cual, la comunicación que tienen que hacer, como dice la compañera, con una carta. Y hasta que no te llega la carta, no te corre
los 5 días. Pero somos personas y ellos también, ¿no? Y pues ahí funcionan las cartillas. Entonces, parece ser que están intentando establecer aquí en Valencia que cuando te envían el SMS ya tienes que menear el culo para presentar el recurso. Pero no te dejan ir a Espera un momento. Vamos a dejarlo hablar. Entonces, hacemos un paréntesis que nos dé la información última, que sepáis que eso tiene una legalidad más que discutible, pero es como están actuando y nosotros tenemos que saber cómo están actuando para ver cómo actuamos nosotros. A ver, Diego, tu explicación del último día, que se basaba fundamentalmente en que el SMS Buró tenía carácter legal de comunicación, esa explicación a nosotros nos acojonó, porque tenemos una persona afectada que le habíamos dicho que no existe puede haber comunicación de SMS, pero la comunicación denegatoria, sobre todo de abogado de oficio, tiene que venir por escrito. Entonces, como tú dijiste que sí o sí era una comunicación formal, yo me acojoné mucho por una cuestión, porque si fruto de nuestra información esa persona no tenía abogado de oficio, no podía recurrir, total que nos hemos ido. Entonces, conclusión, todo mucho más fácil, ¿vale? El SMS es una cuestión provisional. Te comunican provisionalmente que tienes este abogado, correcto. Espera, yo te digo lo que me... Bueno, di tú primero. Yo hablo por experiencia propia, no, Sí, no porque lo que he oído en la prensa me han dicho. pero dila. En mi caso, yo cuando solicité la justicia gratuita, abajo en el servicio de orientación jurídica, que es donde lo solicitas, te dicen, ¿cómo quieres recibir la notificación? ¿Por SMS o por carta? En mi caso, no sé de los demás casos, como hoy, dependiendo de quién te atiende, demás. Y yo le dije, por SMS que será lo más rápido, tal, pensando. Y me mandaron a los 8 o 10 días designación provisional por SMS, ningún tipo de carta. Yo cuando me puse así en la reunión de bancos pequeños, así era porque yo lo que pensaba, y sobre todo la situación de Priscila, que le habían puesto fecha de subasta sin recibir notificación de ningún tipo. Vale, pues entonces yo entendí que vale, Diego, de todas formas, legal, a ver, no tiene notificación legal. de todas formas, cuando estuvimos allí ya para aclararlo definitivamente, lo que sí que dicen es lo siguiente. A la gente lo que hay que aconsejarle es que nunca afirme que no quiere recibir las cosas por escrito. Nosotros, en general, uno no puede renunciar a recibir las cosas por escrito. Tiene que pedirlas que le comuniquen por escrito, ya está. Entonces, cuando a ti pides abogado de oficio y te lo deniegan, aunque te manden un SMS, es provisional, por lo tanto no tiene validez de ley. Solo cuando a ti te envían el papelico diciendo a tu casa, te hemos denegado el abogado de oficio, a partir de ese momento y cuando firmas, es cuando empiezan los 10 días. Punto. Ya está. Pero no te llevan certificada, Los 5 días, los 5 días. ¿Cuál es el único problema que pueda haber? Yo os voy a decir cuál es el problema que pueda haber con esto ya y seguimos. El problema está en que tú no estás en casa. Recibas el papelico, te digan que está la carta en correos 12 días, tú no vayas, como el caso que estamos hablando, aunque la compañera dice que ella no recibió el papel, yo no voy a dudar de mi compañera, pero lo que está claro es que el cartero te deja una parte y te lo deja ahí. Claro, quiero decirte que... Entonces, nosotros a la gente lo que no le podemos decir es, tú no te preocupes, no cojas nada. No cojas nada no por una razón, porque el juzgado, con ese procedimiento, si no cogiéramos nunca nada, paralizaríamos los procesos. Y hay una cosa en la ley de enjuiciamiento civil que dice que la notificación se puede hacer personalmente y también, cuando no es posible, a través de una serie de mecanismos oficiales, como son tablones de anuncio, publicación en el BOE, etc. Y ella estaba publicada también. Conclusión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, cuando uno pida abogado de oficio, tiene que estar sin agobios, atento. O atenta. Cuando reciba que tienes una comunicación, entonces tienes que abrirla. Y si te dicen que deniegas, tienes tus 5 días. Y si no lo coges, no pasan esos 5 días. Pero, joder, hay algo, tú has pedido el abogado de oficio y tendrás que cogerlo, coño. Y si tú te vas, pues entonces, si tú te vas, atención, tienes que estar un poquito pendiente para saber qué es lo que hay. No te puedes ir a Juan Alulur y volver dentro de 4 meses. ¿Vale? Está claro, ¿no? De todas maneras, si me permitís, que perdonaré el encabezonamiento, y a raíz de lo que decía Manolo, en el supuesto de que recibáis un puro SMS o similar, no esperéis a recibir la carta.
decir, poneros manos a la No, obra. pero vamos a ver, si tú cuando te han pedido cómo quieres que te comunique, Claro. has firmado un documento diciendo no me lo envíes por escrito, no me lo envíes por escrito, entonces sí que en un momento concreto, espera, si a ti te lo han pedido y tú has firmado eso, que era la suposición que Manolo ya le comenté, es decir, pero te digo una cosa, eso nosotros, ayer yo le pregunté ante Justicia Gratuita y me dijo, nosotros eso no lo preguntamos nunca. Pues, Yo te lo digo, ahora, en el caso de Diego, ocurrió. es que yo os cuento una parte. Vale. En el mío también, Oye, En el mío también. en Es síntesis, que os comento una parte porque nosotros tenemos algunos amigos y amigas que son secretarios judiciales. Entonces les llamamos, les decimos, esto nos está pasando, pero no son de aquí de Valencia, son de otra ciudad. Y entonces nos dijeron, sí, pero eso sepáis que no es legal. Eso lo está haciendo así la Comisión de Asistencia Letrada de Valencia. Por lo tanto, podríais legalmente tirar para atrás todo, pero os va a costar. Así que tenéis que buscar mejor solución. ¿Cuál es mejor solución? Que la gente no dé teléfono móvil. ¿Qué tenéis obligación de tener teléfono móvil? No. Pues ya está. Con lo cual están obligados a contestar por carta. Y ya está. Claro, los que ya lo hayan hecho, no nos queda otra que coger y decirle, tío, si recibes el SMS, mira el culo, porque aún, o sea, no vamos a estar ahí tirando un pulso con todo, para el banco, con la comisión de asistencia, no sé qué, pero al final... pero una cosa, que conste lo siguiente. A mí me dijeron ayer que el SMS es provisional aunque te empeñes tú. Yo te digo lo que me dijeron. No, yo también me empeño. No, pero pasó 2 veces. No, pero yo te digo lo que a mí me dijeron. Yo también me empeño en lo que me dijeron, pero no sé qué tiene razón. A mí me dijeron, lo que es provisional no tiene validez jurídica. En la Comisión de Garantía, torre número 4 de Castantoveñas. ¿Vale? Y después, otra cuestión. Y lo que sí está claro es una cosa, que en este caso no es que le enviaron un SMS y ya no se lo enviaron por escrito, no. Es que le llegó a casa, pasó de recogerlo, no estaba, está bien, pasó de recogerlo al cartero y claro, entonces sí, si pasa el tiempo, entonces claro, te pueden hacer hasta la subasta y no te enteras. Ahí hay otra palabra y otra ahí. Yo, por ejemplo, recibí un SMS, me puse en contacto con la abogada, ya he contactado con ella, tiene ya toda mi documentación, pero se encontró con que aún no nos habían nombrado procurador. Eso no es problema. Entonces, lo que ya no sé es si es porque hasta que no llegue el escrito con el nombramiento de procurador, o la abogada me dijo que preguntaría en los juzgados y demás. No pasan, no empiezan a correr. Exactamente. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que el propio juzgado no recibe en papel de la Comisión de Asistencia esta diciendo Cristina García como abogada y Rosa Montaner como procuradora. Pero hasta que ellos no lo reciben en papel, no corre. No corre, efectivamente. Pero puede que a ti no te llegue ninguna carta con el nombre del procurador. Eso es El que vaya abogado directamente. lo averiguará. Sí, no, la abogada mía dijo que si pasan unos días y no tenía noticias, ella iría al juzgado y averiguaría El colegio de procuradores nombra mucho más tarde. Hay dos palabras, Raquel y una compañera. Yo acabo de ver. Raquel y una compañera. Yo decir que yo cuando pedí el abogado de oficio para lo mío, ¿vale? A mí me llegó el mensaje al móvil y abajo de todo, del nombre de abogado, dirección, teléfono, ponía que era provisional. Sí. Y luego la carta, De todas formas, la carta también pone que es provisional. la carta me llegó cuando ya me habían desahuciado. O sea, ¿sabes? Ya había pasado todo. Hombre, pero a ver, espera, pero si te comunica que tienes abogado, si te comunica que tienes abogado por SMS, tú lo sabes, Aunque y sea tu provisional, abogado y tú se personan el caso, ya claro, no hace falta hacer, o sea, quiero decirte Claro, y que no querés la carta, pero... Están haciendo ya pero ejecución la realmente. abajo de todo es que ponía que era el problema es provisional. que pueden ejercer tu derecho. Hay una carta A ti te llega, una vez tienes el provisional, después te llega la confirmación a mucho tiempo después. Que podíamos No lo pone, no existe, aunque Diego sí que le preguntaron, a Diego le preguntaron, yo estuve mirando en el impreso, porque claro, después de lo que estuvimos hablando, estuve mirando en el impreso y no pone
Yo no he visto en el impreso una casilla que ponga renuncio a la recepción por escrito, no lo pone. Entonces, Es que no era renuncio, ella dijo que era acepto la notificación por... acepta la notificación por SMS y por lo tanto renuncio. Él me dijo, el tío de ayer me dice, no lo podemos hacer porque además lo provisional no es científico y lo provisional no se puede, no tiene pruebas de actividad. Por lo tanto, es nuestra obligación. Tanto es así que le dije, sacan el expediente, porque con la otra se llama y me parecía bien. El chaval fue abajo, vino con el expediente y vino con el SMS, con la carta, con lo del banco, del cartero que no lo había recibido y con la comunicación entre el nombre. Si no lo recoges, claro, vaya. ¿Está claro? No sé si está claro el tema. O sea, que tampoco hay que desmatizar nada. Lo mejor, te lo van a mandar por escrito, hay que estar atento, porque en 10 días, todo el rollo y ya está. Estas cosas es que acordemos, ya no es ninguna norma, pero es que acordemos cuál es la cosa, la forma que nos parece mejor para tener a nuestra gente en la. Yo creo que lo mejor es que recomendemos que nadie dé el teléfono móvil. Y así que los tíos tengan que ir por el procedimiento que es legal. Claro, pero lo que tiene que hacer esta plataforma, lo que tenemos que hacer las plataformas, cuando nos encontramos con un problema de estos, es comentarlo entre nosotros y hacer las gestiones, como ha hecho el Maño, de irse a hablar con la Comisión de Asistencia Jurídica para tener respuestas oficiales y un canal abierto para que cuando tengamos el marrón con una persona podamos ir allí a hablar y hacer que sea el baile. ¿Alguna palabra más sobre esto? Se puede pedir igual también, aunque han pasado los 10 días. Sí, sí. El abogado de oficio lo podemos pedir hasta el momento en que el banco ha tomado posesión de la vivienda. Es decir, hasta el día del desahucio. En cualquier momento del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento. Si ha tomado posesión el banco, aunque no nos hayan lanzado, ahí ya se acabó el procedimiento. Ahí ya no podemos pagar abogados. Pero si no, a mí me dieron 10 días en el cielo, pero me pilla desinformado, me pilla sin moralizar de nada. El abogado de oficio me mandaba un curso en febrero y yo lo que tenía se paró la cosa quiero decir que yo el abogado de oficio me lo dieron 5 días antes de la subasta, o sea, mandan la carta como que se lo daban una fila. Compañera. bueno.